¿Qué tal? Bienvenidos al resumen general, parte 3 de Historia de Japón. Este resumen es organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México ITAM y la Academia Mexicana Tokio Tanaka, Asociación Civil. Veamos entonces ahora las etapas fundamentales a las que nos vamos a basar. En esta ocasión vamos a hablar de la Guerra del Pacífico completamente, desde 1926 a 1945, y también trataremos algunas conclusiones generales acerca de la gran mayoría de las presentaciones que se han hecho hasta ahora. Dentro de la Guerra del Pacífico, uno de los eventos que tuvo gran relevancia fue la invasión a Manchuria. Esta invasión se debió a varias causas, entre muchas el descontento en las altas esferas de la milicia, principalmente debido a que el gobierno civil le hizo un importante recorte de gastos. Normalmente a la milicia no le gusta que le recorten los gastos. En 1932 se crea el estado títere de Manchukuo, que como ustedes recordarán en presentaciones anteriores, se menciona que es el estado más industrializado y militarizado del continente. Es más, se restablece de la depresión económica mucho más rápido que Estados Unidos y la Gran Bretaña. Veamos ahora entonces la situación interna que reinaba en Japón en aquella época. El gobierno le exigía a su pueblo crear una nación fuerte, con prosperidad, trabajo, austeridad y gran patriotismo. Otro evento que se tiene que mencionar que es importante es que Japón se retira de la Liga de las Naciones en el año de 1933. Hay dos importantes golpes de Estado que ocurren en 1932 y 1936. En el de 1932 muere asesinado el primer ministro. Ante tanta tensión, el pueblo pierde la confianza en los políticos y decide dar fin al gobierno civil para poder dar más poder a la milicia. Dentro de la situación interna japonesa, en el año de 1940 hay una disolución de los partidos políticos. El gobierno japonés empieza a utilizar una frase que es conocida en el mundo del budismo como Hakko Ichi, que quiere decir hacer del mundo una sola morada. Esta frase el gobierno le dio otra interpretación para poder justificar su poder expansionista. Dentro de la guerra hay grandes costos. De los principales es que la guerra le costaba a Japón casi 4 millones de dólares diarios, además de miles de bajas. Veamos ahora pues un poco la situación internacional. En el año de 1940, Japón, Alemania e Italia firman el Pacto Tripartita, mejor conocido como el Pacto del Eje. Esto produce que Japón comience con una noción de esfera de coprosperidad asiática, que también utiliza para poder justificar sus ataques expansionistas, entre ellos la ocupación japonesa a Indochina. Esto hace que Estados Unidos y la Gran Bretaña se empiecen a preocupar y comienzan un bloqueo de petróleo y hierro al país japonés. Dentro de las ya importantes tensiones que existían entre el pueblo japonés y el pueblo estadounidense, y durante pláticas diplomáticas para poder remover los bloqueos comerciales que se le habían impuesto a Japón, Japón ataca a Pearl Harbor en 1941. Esto provoca que el presidente en turno, Franklin Delano Roosevelt, le declare la guerra a Japón utilizando su famoso discurso acerca de la infamia. Hay bombardeos a diferentes partes de Japón, pero los importantes que se realizaron hacia los pueblos de civiles japoneses empiezan en el año de 1944. Después del éxito del proyecto Manhattan, el 6 de agosto de 1945, inicia los ataques de la bomba atómica hacia Hiroshima y el 9 de agosto de 1945 hacia la ciudad de Nagasaki. Esto provoca que el gobierno japonés se sienta abrumado y el 15 de agosto de 1945 Japón firma el Tratado de Potsdam,
en el cual se rinde incondicionalmente. Veamos algunas conclusiones generales que se pueden tomar de todas las presentaciones que se han hecho hasta ahora de historia de Japón. Como ustedes bien saben, el pueblo japonés cuenta con una población actual del 80% en la clase media. Eso es un porcentaje bastante alto. Se puede atribuir este éxito a varias razones, pero de las principales es el sintoísmo con el cual siempre ha contado Japón. El sintoísmo siempre ha sido flexible, principalmente alejado de la política, y es por ello que los japoneses, utilizando esta manera de pensar, lo han aplicado a otras áreas. Por lo que Japón nunca ha tenido problemas en combinar cosas antiguas con las nuevas, lo que le ha ayudado a poder crecer de manera importante tanto económica como políticamente. Continuemos pues con las razones por las cuales Japón ha mantenido su 80% en la clase media. Entre ellas también podemos contar con el gobierno, que este ha oscilado entre centralizado y descentralizado. Figuras importantes como el emperador, la milicia o el pueblo han formado parte importante del gobierno y han hecho que estos cambios sean posibles. Otro factor importante es el aislamiento geográfico que el mismo país posee. Esto quiere decir que Japón ha podido mantener sus tradiciones y su cultura intactos hasta cierto punto, hasta obviamente que se les ha obligado a abrir sus puertas. Otra parte importante es el gran pensamiento nacionalista que aún existe hasta ahora. Este principalmente se creaba por la presión de posibles invasiones. Y, por último, los grandes cambios de regímenes pacíficos que ocurrieron durante la gran mayoría de la historia de Japón. Esto quiere decir que no se destruía por completo los regímenes anteriores, sino que se aprendía y se mejoraba para poder tratar de proteger al pueblo o de mejorar la economía o su política. Y por el momento, esto será todo. Les agradezco mucho su atención y los espero en el siguiente resumen de Historia de Japón. Hasta luego.